había iniciado con el tema de la lógica. Ya pasó el proceso de percepción, intelección y acción, y empezaba a hablar acerca del tema de la lógica aristotélica en el sentido de, por ejemplo, si los perros son mamíferos y Boris es un perro, entonces Boris es mamífero. Gracias, Luis Fernando. Perdón, es que tenía el micrófono apagado. Entonces voy a proyectarles la presentación, así ubicamos en donde nos quedamos. Me gustaría hoy hacer algunos ejercicios. Si llegamos a los principios lógicos supremos. Licenciado, trato de recordar, yo pienso que se habló de la lógica y sí, creo que estaba empezando a hablar de los principios lógicos supremos. Sí, ¿verdad? Sí, eso recuerdo. Y como que la memoria no es ni fuerte ni ni la de muchos. Es que, como les digo, ha sido un poco irregular la situación. Habíamos definido la lógica, me imagino, y habíamos hablado, como bien lo menciona Luis Fernando, que la lógica, más que la verdad, busca la coherencia, y más que el sentido común, más que la verdad busca la validez, y más que el sentido común busca la coherencia. Luego dijimos que, bueno, por lo que me comentó Luis Fernando, ahí nos quedamos, ¿verdad? Y más o menos me lo confirma. Ay, se me fue quién. James, creo que me dijo eso. Eric. Eric, perdón, Eric se me cambió de lugar en la pantalla. Bueno, entonces, si gustan, continuamos y en su momento van a aparecer los primeros ejercicios y tratamos de resolverlo. Me gustaría que fueran muy honestos y me comentaran quiénes pudieron resolver los ejercicios, porque pienso que es fundamental si queremos realmente cambiar la situación, la perspectiva y los resultados que podamos tener. Es indispensable que ustedes realicen los ejercicios. Yo puedo dedicarle mucho tiempo a resolver los ejercicios, pero no serviría absolutamente de nada si ustedes no han resuelto, ¿verdad? Porque venir a que yo se lo resuelva sería exactamente lo mismo que seguir viendo los videos o que seguir leyendo el libro solitos. Por eso en su momento vamos a, a sopesar la posibilidad de resolver los ejercicios acá, porque, insisto, de nada serviría que yo lo resuelva si ustedes no lo han hecho. En términos puramente didácticos sería perder el tiempo. Muy bien. La lógica, como les he explicado, que pase la fecha de entrega. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es que solo ustedes sí que se cuelgan, se columpian. ¿A qué se refiere Cristian? A que después del miércoles lo resolvamos. Dese 3 coscorrones, por favor. Miren, lo que pasa es que
perdonen, pero creo yo que sí tiene que haber un cambio en ustedes. Se suponía que los de la primera unidad ustedes ya lo habían resuelto, porque se suponía que el estar en paro no significaba que ustedes no iban a estar leyendo el libro. Pienso yo que si uno es demasiado paternalista y condescendiente, está solapando un poco la mediocridad. Con todo respeto se los digo. Adelante, Sara, creo que tiene levantada la mano. Sí, buenas tardes, licenciada y compañeros. Tal vez el compañero se refiere a resolverlo hasta el miércoles, ya que como esa es la fecha de entrega, o sea, usted nos dejó fecha de entrega para el miércoles. Y por lo menos yo ya mandé los 5 ejercicios, los 5 laboratorios. Entonces, podría ser de que esperar a que los compañeros lo envíen y luego, pues, resolverlos. No sé si no le comprendimos bien esa parte de que si no los hemos hecho, no sirve de nada que nos explique. Sí, yo creo que me comprendió y por eso le hacía yo el comentario. Cristian no va a creer que estoy enojado, ni que se lo dije, pero le decía medio en serio, medio en broma a Cristian que pienso yo que una cosa es que les haya dado la oportunidad de esos, que sería un tiempo extra que ustedes tendrían que dedicarle, no el tiempo normal, y otra cosa es lo que habíamos pactado. Yo recuerdo que ante el descalabro de puntos que tuvieron muchos de ustedes, hicimos una especie de renegociación, un nuevo contrato social en donde se me pedía que dedicáramos tiempo a los ejercicios. Y yo les refutaba que, en efecto, yo le puedo dedicar todo el tiempo que sea a los ejercicios, siempre y cuando ustedes ya lo tengan resuelto. Entonces, es algo así como coyuntural que aún no tengan resueltos los ejercicios, porque eso fue como que un extra, ¿verdad? Y se entendía, porque si no, vamos a seguir como que todavía en el primer parcial, y de nuevo se va a repetir la historia de los resultados. Entonces, por eso, ahorita sí me van a ver la fase oscura de mis enojos. Entonces no se justifica que no estén todavía con los ejercicios del capítulo 5, que es el tema que abordamos a partir de la semana anterior. Entonces, vamos a ver, pues. Muy bien. Entonces, vamos a explicar este tema, que es el de los principios lógicos supremos. Y como me imagino que la mayoría no ha resuelto los ejercicios del capítulo 5, vamos a dejar el capítulo 5 sin resolver los ejercicios. Pero eso sí, les súper encargo que ustedes lo resuelvan independientemente de que se esté tratando todavía el tema o no. Eso implica que el capítulo 6, prohibido ingresar a clases a quien no tenga resueltos los ejercicios. ¿Estamos? Apunten ahí, pínchense el dedo y con su sangre escriban: no puedo entrar a clases si no llevo los ejercicios del capítulo 6 resueltos. Muy bien. Ya valió, dice René. Es que René. Sí, Anaí, por favor, repase, repase las instrucciones que, con todo respeto, yo le dediqué una clase entera a explicarlas. Entonces, si hay algo que no comprenda, yo le agradecería que tal vez en el chat lo haga, porque, insisto, sí le dediqué una clase entera a explicar las instrucciones. Ahí está Cristian, ve, como buen samaritano, siempre contestando. Muy bien. Los principios lógicos supremos son como las leyes más generales del pensamiento. Son una especie de base, de condición, en latín se llama sine qua non, o sea, sin que pueda faltar, para poder pensar.
Es decir, nuestro pensamiento, se recuerdan de un concepto que Kant acuñó, que sería el conocimiento a priori. Pues a esto se refieren los principios lógicos supremos, a una especie de conocimiento del cual no necesitamos experiencia para ya poseer, puesto que nuestra estructura mental, la estructura de nuestra razón, ya viene equipada con ese software. Entonces, se dice que son elementos ontológicos, puesto que se refieren a la realidad concreta, pero como elementos ontológicos, y esto ya de acuerdo con la dialéctica, también son válidos para el pensamiento. Es decir, las leyes de la naturaleza lo son también para el pensamiento. Esta es la tesis fundamental del materialismo dialéctico. Y en tanto que leyes básicas fundamentales de la naturaleza, por eso son ontológicas del ser, de la realidad, también lo son del pensamiento, es decir, noseológicas, y fundamentan toda la actividad lógica. Es decir, no puede haber una sola actividad lógica que contravenga cualquiera de los principios lógicos supremos. Y esto se aplica, pero a pie juntillas en el derecho. Van a ver ustedes, conforme avancemos, cómo el derecho es siempre una expresión cifrada en lenguaje, pero de alguna manera estructurada lógicamente. Sin una estructura lógica de cualquier norma jurídica, no habría aplicabilidad del derecho. Y por lo mismo, estos, como son principios básicos, fundamentales, elementales, no requieren de demostración. Adelante, mi estimado Luis Fernando. Sí, buenas tardes, doctor. Entonces, es decir, de acuerdo al concepto de Kant, de conocimiento a priori, teóricamente nosotros estaríamos en este momento con una carga de documentos a nuestro cerebro, si lo queremos ver de esa manera, y posteriormente en el futuro, cuando nosotros llevemos a la práctica la carrera y estemos en una audiencia, se me figura una audiencia, y nosotros debatamos cualquier argumento utilizando los conocimientos que en algún momento adquirimos durante la carrera. Eso se referiría a buscar toda esa carga de documentos, de información que nosotros estamos haciendo a priori, es decir, en este momento, para que posteriormente nosotros ya solo vayamos a buscar esa información a nuestro cerebro. No, yo creo que está empleando lo a priori en el sentido contrario. A priori significa que no necesita de ninguna experiencia, y cuando usted dice en este momento, ya estamos refiriéndonos a algo a posteriori. Si lo quiere ver, a priori es antes de haber nacido o en el momento de nacer. Y a posteriori es todo lo que ocurre después del momento de nacer. Es decir, como por ejemplo, si el ser humano fuera una computadora, el software que ya trae de fábrica, si lo queremos ver así, y posteriormente sí, ya lo posterior y eso es lo que va cargando. Exacto, exacto. Entonces, digamos que ustedes ahorita están adquiriendo unos conocimientos, esos conocimientos ya son a posteriori. Lo que pasa es que gracias a lo que traían a priori, ustedes pueden procesar esos conocimientos y pueden clasificarlos y ubicarlos en el lugar que le corresponde dentro de su universo cognoscitivo. Entonces, por eso, cuando se habla de los principios lógicos supremos, estamos hablando de la pura intelección y del puro mundo de la razón, de esa fase abstracta en nuestra vida. Y en ese caso, siguiendo un poquito lo que estaba queriendo explicar Luis Fernando, digamos que en la fase abstracta, nosotros retomamos nuestros principios lógicos supremos y los aplicamos a las experiencias y a su introyección que hemos ido recabando y que en este caso ustedes estarían recabando en este momento para posteriormente usarlos en el segundo concreto, que sería ya cuando ustedes sean abogados. Muy bien. Entonces, esos son los principios lógicos supremos. Tal vez se les pueda parecer un poquito extraño, perdón. A veces me emociono y hablo muy fuerte. Pero me están escuchando bien, ¿verdad?
preconsciente, donde se guardan los recuerdos inmediatos, vamos de ahí a buscarlos. Sí, sí, lo que pasa es que el término preconsciente también ya no es muy aceptado dentro de la psicología, sobre todo dentro del psicoanálisis. En todo caso, el preconsciente sería una forma consciente, solo que con poca, digamos que con poca presencia. Nosotros tenemos dos memorias, una memoria operativa y una memoria a largo plazo. El preconsciente sería aquello que todavía no alcanza la memoria operativa. Pero ese es otro tema, pero en todo caso, si es lo que interpreta Christian, seguiríamos dentro de lo a posteriori. Cualquier conocimiento que se almacena es siempre a posteriori. Exactamente, por ahí va la reflexión. Como la memoria RAM sería esa capacidad que tenemos de estar ahorita manejando ciertos conceptos y que los tenemos aquí presentes. Y el almacenamiento sería todo lo que ya tenemos dentro de nuestro cerebro, pero uno y otro son a posteriori. Lo que sería a priori sería un poquito el término del del software que habla Luis Fernando, pero que ya reflexionándolo bien, siempre las comparaciones dan ese problema que nunca van a ser exactas. Tal vez se refiere más al hardware, es decir, a lo que ya viene a las unidades físicas que posibilitan que se almacene cualquier tipo de información. Pero nos vamos a perder en el mundo, y ahorita no está mi apoyo, que es mi hijo, el ingeniero, entonces ustedes me van a vencer en cualquiera de estos. Adelante, Sara. Una consulta para tener un poquito más claro esto de a priori. Por ejemplo, el bostezar, el dormir, eso es a priori. Lo natural que uno sabe, lo que de por sí uno da por hecho, sin necesidad de tener un mecanismo. No, veamos. Vamos como que por partes. Es que Kant, dentro de su idealismo, pensaba en el ser humano como un ser dual. Y dual, dentro de su forma idealista de pensar, dual significaba que somos un cuerpo y un alma. Y que el cuerpo se guía por las leyes de la materia y el alma se guía por las leyes del pensamiento. Alma o espíritu o conciencia o razón. Cualquiera de esas serían, a lo largo de la historia de la filosofía se emplean una u otra según sea el filósofo. Pero ya para responderle a Sara, el bostezo es una reacción todavía dentro del cuerpo. Es parte del equipo instintivo con el que nuestro cuerpo viene equipado. Ahora bien, lo del a priori solo se refiere a la dimensión espiritual ideal del ser humano, a la razón. Y lo que plantea Kant como a priori es esa, si quieren, para ser un poco más estrictos en la comparación, es lo que tiene ya instalado nuestro cerebro. Digamos que el cerebro de un gato, por decirlo, tendría, solo para seguir con esa equiparación, 2 megas de memoria RAM, mientras que nosotros tendríamos tal vez ya 128 de memoria RAM. Entonces, nuestra capacidad de tener cosas simultáneamente es mayor. El hardware, digamos que el disco, la unidad sólida o el disco duro con el que viene un gato sería tal vez de un kilo o de 1 mega, y en cambio la de nosotros sería de unos 100 teras, ¿verdad? Y todo eso es de origen. Pero yo pienso que mejor no nos perdamos tanto en esto, no vamos a ganar mucho, por decirlo así, aunque por supuesto toda inquietud filosófica es buena, pero aquí nos podría perder, porque si le seguimos dando vuelta a esto, vamos a como que a desandar lo que poquito que llevamos de la lógica, y a mí me preocupa mucho el que la lógica quede bien asentadita. Adelante, Luis Fernando, y después Suni. Buenas tardes, licenciado. Se me ocurría, ¿verdad? Como usted mencionaba que son conocimientos a priori.
Por ejemplo, cuando nos asustamos, se escucha un ruido fuerte o algo, como que rápidamente nosotros adquirimos una posición fetal. No sé si esto es por instinto o es ese conocimiento a priori como protección. No. Insisto, digamos la reacción de asumir cierta postura que puede cambiar en uno o en otro, en primer lugar es puramente biológica, es todo lo instintivo. Bueno, de acuerdo con el psicoanálisis, el ser humano no tiene instintos. Viene equipado con ciertas, ahorita se me fue la palabra, pero son ciertas como tendencias, pero no instintos. Ahora bien, algunos reaccionan con el miedo ubicándose en forma fetal y otros inhabilitándose para cualquier movimiento. Si hay por lo menos una variación, quiere decir que ya no es a priori, que se aprendió y que ya depende mucho de la forma en que fue protegido en su familia, y todo eso significa ya aprendizaje y por lo tanto a posteriori. Pero seguimos sin captar la esencia de lo a priori. Es difícil y en ese sentido tal vez sí vale la pena que lo insistamos para que se entienda la lógica. Veamos, pues, cuando Kant, ahorita le doy la palabra a Suni, solo trato de aclarar este enredo, y aunque le había dicho a Sara que no valía la pena, no a Sara, sino a todos, que no valía la pena insistir tanto en esto, creo que sí se está reflejando el hecho de que aún no se ha captado qué es la lógica en sí misma. Y veamos, voy a tratar de explicárselo de esta manera. Lo a priori, si lo quieren ver así, primero para entendernos, ¿verdad? Recuérdense que cuando uno es profesor a veces traiciona la verdad en aras de la comprensión. Y lo que les voy a decir no es cierto, pero les puede ayudar a entender lo que sí sea cierto. Si quieren verlo de esta manera, un conocimiento a priori no es un conocimiento, es un molde en donde va a permitirse la acumulación de conocimiento. Entonces, no puede ser ninguna idea con la que ustedes puedan relacionar algo. Es simplemente una especie de pizarrón dentro del cual se va a escribir. Pero si no hubiera pizarrón, no habría forma de escribir. ¿Ya? Entonces, por más que le busquen un ejemplo, ya Sara puso un ejemplo, ya Luis Fernando puso otro, pero siguen pensando siempre en algo experiencial. Y eso, a mí como docente me da la pauta de que aún se tiene que trabajar muy finamente para que todos ustedes lleguen a comprender que la lógica es una especie de superación de lo material, del mundo concreto. Ahorita se las voy a poner así bien fumada, estilo Platón. Ingresar a la lógica es algo así como desprendernos de nuestro cuerpo, de toda nuestra experiencia, e ingresar al topus Uranus. Y enfrentarnos con unas ideas fumadísimas que solo tienen relación con esas ideas mismas. Entonces, por más que le busquen un ejemplo concreto de conocimiento a priori, no le van a encontrar porque es algo así. Fíjense ustedes cómo es de bonito. Ustedes ya lo saben, soy ateo, pero mi papá es espiritista, mi mamá es medio católica, ¿no? Medio porque nunca jamás ha ido a misa. Pero sí tiene ciertas creencias, tiene sus santitos y toda la cosa. Les mencionaba esto porque fíjense que dentro del espiritismo hay ciertos ritos. Y uno de ellos es que cuando alguien muere, los médiums y los presentes tratan de comunicarse con espíritus para que ayuden al espíritu del muerto a desprenderse de su alma, de su espíritu. Y esta metáfora sí viene muy al caso porque me interesa mucho que ustedes sean capaces de esa transmigración de su cuerpo hacia su pura alma. Hegel es un es el máximo filósofo idealista, planteaba que la lógica es el regreso, es la reflexión del espíritu sobre el espíritu mismo.
es el regreso al espíritu absoluto, le llama él. ¿Verdad que ya les estoy fumando de aquella verde? Porque la lógica es así, es la necesidad de desprendernos, y por eso Platón planteaba que en tanto no seamos capaces de desprendernos de la deformación de nuestro cuerpo, no vamos a ser seres superiores. Vamos a reptar, digamos, vamos a seguir siendo como animalitos. Entonces, ese es el reto que nos plantea la lógica. Tenemos que desprendernos y no buscar dentro de la realidad concreta un ejemplo, en este caso, de lo a priori, porque no lo vamos a encontrar, entonces sería una contradicción. Muy bien, lo dejo ahí y después ya les explico los principios para que vean que no es tan fumado, pero que sí se necesita esa fumada previa para poder entenderlo. Adelante, Suni, perdón por la tardanza, y luego Juan Carlos, y luego Luis Fernando, y luego René. Adelante. Licenciado, buenas tardes. Licenciado, en la pregunta número... Casi no le escucho, Suni, si puede subir un poco su... En la pregunta número 2 del capítulo 5. Pregunta número 2 del capítulo 5, permítanme. En la página 179. Principio lógico supremo, así. Sí, yo entiendo ahí, usted me corrige, licenciado, porque en este capítulo habla del principio lógico supremo y hace mención de las 4 opciones que hay acá: identidad, no contradicción, tercero excluido y razón suficiente. A mí parece que las 4 son las respuestas. Me está costando bastante captarle, Suni, porque como que hay muchos ruiditos por ahí. No sé si le comprendí. Pregunta 2, página 179, principio lógico supremo que afirma la imposibilidad de la existencia de algo más que ser o no ser. Hasta ahí vamos bien. No le capté si usted tiene alguna respuesta y quiera confirmarla o descartarla. Sí, licenciado, es que yo lo leí y menciona las 4, entonces estoy confundida. Debe ser solo una la respuesta. Claro, en todas esas, en todas las primeras series de todos los capítulos, solo hay una respuesta válida posible. Okay. Si gusta ahorita que explique el principio lógico supremo, los 4 principios lógicos supremos, tal vez a usted se le aclara un poquito el tema y entonces ya va a encontrar con mucha facilidad la respuesta, ¿le parece? Y ahorita solo le doy la palabra a Juan Carlos y luego a Luis Fernando. Les agradecería si ya no se sigue abordando el tema de lo a priori para que no nos estanquemos ahí, si no nos vamos a dar una perdida, pero de aquellas como Adán el día de la madre. Juan Carlos, ¿tenía la mano levantadita? Sí, le queda sobre la priori, pero hay que quede. Si no me va a perder, dijo usted. Mejor échese una su fumada. No, nada de eso. Y miren, cuando yo hablo de estos temas, por favor, no me lo vayan a tomar literal. Yo les puedo decir con mucho orgullo que no he necesitado de drogas. Algunas veces, alguna cervecita en la playa, pero más allá, Nel. Yo solo pongo ejemplos tomados así al azar, pero no van a pensar que yo estoy glorificando las drogas. No, yo creo que una persona que realmente es libre no puede depender de las drogas para sentirse bien, ¿verdad? Y no a las drogas. Adelante, Luis Fernando. Sí, solo respecto al tema de la lógica, hay una diferencia, bueno, absoluta, podríamos decir, o relativa, en cuanto a la lógica y tal vez actuar por inercia hacia algún fenómeno. Por ejemplo, si yo ser humano no conozco el fuego, se me ocurre, yo no conozco el fuego y yo meto la mano al fuego o agarro una brasa, me voy a quemar. Entonces, esa información se carga a mi cerebro
y la siguiente vez, por inercia o por respuesta directamente de mi subconsciente, yo no voy a volver a meter la mano al fuego porque sé que me puede quemar, ¿verdad? Entonces yo cargué esa información a mi cerebro. Entonces, ese es un conocimiento empírico que adquirí a través de lo sensorial. Ahora bien, respecto a un razonamiento lógico, sería poder determinar cuáles fueron las causas que me llevaron a mí a poder quemarme la mano, tomando en cuenta que el carbón o el fuego estaba a determinada temperatura y que mi organismo no está constituido para poder soportar altas temperaturas, por ejemplo. Entonces, ese razonamiento me llevaría a mí a una posición lógica, entendiendo que si el fuego quema la piel del ser humano y yo soy ser humano y lógicamente tengo piel, entonces por lógica el fuego me quemaría, ¿verdad? No sé si voy por el camino correcto. Sí, más o menos, sí. Por eso le puse aquí en pantalla esto. Lo concreto uno sería la experiencia en donde usted se quemó. Lo abstracto sería algo así como reflexionar sobre esa experiencia y posiblemente la de otros conocidos suyos que hayan tenido el mismo resultado. Y concreto 2 sería ya no acercar mi mano al fuego. En el abstracto sería en donde usted elaboraría, si una persona se acerca al fuego, se quema. Por lo tanto, yo que soy persona, no me voy a acercar al fuego. Así sería dentro de esa perspectiva. Solo me queda un poquito la inquietud de seguir como que muy en el terreno de lo concreto, pero si se entiende de esta manera, como un proceso de lo concreto al abstracto y de lo abstracto a lo concreto, creo que sería válido su ejemplo, Luis Fernando. Muy bien, ¿alguien más tenía la mano levantada? No. Si no es así, se fue Ana Luz, de plano que se enojó. Si no es así, vamos a empezar con los principios lógicos supremos, con la explicación de los principios lógicos supremos. El primero de ellos es el básico, de alguna manera, y Aristóteles mismo lo contempló así. Los 3 primeros principios que les voy a explicar son como 3 manifestaciones de lo mismo, que sería el principio básico de identidad. Es decir, no hay toda realidad, cualquier cosa que existe, solo puede ser idéntica a sí misma. No hay 2 realidades iguales. Absolutamente no hay 2 realidades iguales. Por eso nosotros podemos incluso encontrar algún rasgo para diferenciar a los gemelos idénticos. Acabo de ver una foto de 2 parejas de gemelos, valga la redundancia, eran dos gemelos hombres y 2 gemelas mujeres, idénticos en ambos casos, que se casan cada quien con uno de los gemelos, o con una, y que tienen a su vez 2 hijos gemelos. 2 hijos que son idénticos, aunque son de diferentes parejas, son idénticos, puesto que provienen de 2 gemelos, de 2 parejas de gemelos. Muy bien, aún dentro de esa circunstancia, obviamente va a haber una forma de distinguir entre un gemelo y otro. 2 gotas de agua igual, algo tienen de diferente. Bueno, lo que quiere explicar este fenómeno, este principio, es que al no haber 2 realidades idénticas, significa que cada realidad tiene un rasgo que la identifica y que por lo tanto tiene un elemento que le diferencia de los demás. Entonces, ¿cómo hace la ciencia en general para conocer? Justamente cuando nosotros somos capaces, estamos indagando una realidad concreta y, por supuesto, si tenemos nuestros principios lógicos claritos, vamos a buscar similitudes y diferencias, porque a partir de ese juego de similitudes y diferencias vamos a poder clasificar la realidad. Siempre con la conciencia de que explicar un fenómeno significa explicarlo en su identidad, desde su identidad, desde sí mismo,
y a partir de sus características. La primera función de cualquier ciencia es la de definir su objeto. Y definir significa encontrar una explicación lógica para entender lo que es ese concepto. Trasladado al mundo de las ideas, los conceptos existen, cada uno existe, y se diferencia de todos los demás conceptos. Por eso es tan elemental que no pueda haber dos, el fenómeno de la sinonimia solo es siempre parcial. Desde el momento en que hay dos palabras para expresar alguna idea, siempre vamos a encontrar contextos distintos en donde se pueda aplicar cada una de las dos palabras. Por lo tanto, nunca hay una sinonimia total. Pero eso es un ejemplo dentro de la gramática. Y lo mismo ocurre dentro de cualquiera de las ciencias y dentro de la realidad objetiva y concreta. El principio de identidad se manifiesta en la fórmula A solo puede ser igual a A. Cualquier cosa que no sea A ya no va a ser igual a A, puesto que la realidad A solo puede ser idéntica a sí misma. ¿Cómo lo manifestamos esto? A través de la lógica, de la gramática, en este caso de la lingüística, cuando nosotros buscamos una definición para un concepto. Ahí tengo un ejemplo en pantalla. Si entendemos por A el concepto estudiante, tenemos que entender por A una definición en la que quepan todos los estudiantes, pero en la que no se incluya a nadie que no sea estudiante. Y entonces, si la definición es adecuada, va a ser idéntica al concepto. De esa cuenta, A, estudiante, es igual a persona que cursa estudios en un establecimiento de enseñanza. Sí y solo sí se puede dar a la inversa. Es decir, si cuando decimos ¿quién es una persona que cursa estudios en un establecimiento de enseñanza?, solo podemos responder un estudiante. No sé si se capta eso. O fueron a conseguir de aquello para captarle, ¿va? A mí se me hace que algunos se fueron a buscar. Vendo. Ese Juan Carlos, yo pienso, como dicen aquellos, yo tantillo que ese Juan Carlos está ahí. No, son mentiras, Juan Carlos. A ver, Eric, por favor. Gracias, licenciado. Yo comprendo de esta manera el principio de identidad. Que, o sea, vemos dos personas que somos idénticas en el sentido de que somos, vaya la redundancia, personas, pero nos diferencia nuestras características físicas, ¿verdad? A menos de que seamos gemelos, pero inclusive siendo gemelos, estas personas tienen algo diferente. Eso logro comprender, no sé si estoy equivocado, licenciado. Sí, aplicado al ejemplo de una persona, sí, pero recuérdense que cuando nosotros estamos hablando de la lógica, y en concreto de los principios lógicos supremos, estamos hablando de realidades tan abstractas que no van a concretarse solo en casos específicos. Por eso la fórmula es A es igual a A, en donde A puede ser cualquier realidad. Desde un churro, como puso por ahí René, hasta mi pachón o mi gatita que anda por ahí jodiendo, ¿verdad? Pero lo importante, en esencia, sí, su ejemplo es válido, pero siempre les pediría que hagan ese ejercicio. Bueno, el Lee que explicó esto dio este ejemplo. Ahora yo voy a buscar otro ejemplo con algo totalmente distinto. Con un borrador, con una nube, con una cámara, con un sueño, etcétera. Muy bien. Vamos a ver, perdón, yo creo que ya perdí el orden. Suni, tal vez. Gracias, licenciado. Y un ejemplo, yo lo voy a decir, usted me corrige. Entonces, yo soy madre, ¿verdad? Entonces le digo a mi hijo, ve a la tienda y me traes pan francés. Bueno, espero traer pan francés tostado. Entonces, perdón, no le escuché bien. ¿Trae pan francés qué? Tostado. 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 Yo le digo que me traiga pan francés tostado. Bien, entonces él regresa
y se le olvidó pedir lo que sea tostado, por ejemplo. Entonces regresa y me dice que está el pan. Y yo le digo, pero no es francés tostado como el que yo quería, como el que a mí me gusta. Ay, pero es lo mismo, mamá, es francés, es lo mismo. Es pan francés, para lo mismo sirve. Pero yo le digo, no es lo mismo. Pero es igual, sí, pero no es lo mismo. Ese puede ser un ejemplo. Sí, en efecto, digamos que el concepto pan francés tostado, si tiene lo tostado es porque eso lo identifica y lo diferencia de un pan francés aguado, ¿verdad? Solo por seguir con ese mismo porque ejemplo. hay francés suave y hay muchas personas que les gusta el pan francés. Tengo mi hermana que esa es nuestra controversia, porque a mí me gusta tostado, no, pero a mí me gusta suave. Entonces, esa es nuestra controversia con ella, pero sí ahí existe esa diferencia, esa identidad del pan, ¿verdad? Así es. Así es que hoy en la noche llegue y dele una cueraseada a su hijo y dígale, por no saber el principio de identidad te voy a estar cascando. Ahí lo pone a leer el libro de filosofía. Muy bien, vamos a ver quién tiene la palabra. A ver, Sara Gordillo dice verde oscuro, verde claro, igual a no. Más o menos esto se aplica a lo que decía Suni, a no ser que se esté refiriendo a la hierba de la cual está hablando René Lane, que en ese caso tampoco sería. No, si hay una diferenciación y una particularización de verde oscuro versus verde claro, entonces ahí sería, entendiendo como verde oscuro A, tendríamos que entender como verde claro no A. Para que vean las fumadas que nos hacemos. Adelante, Perdón, solo disculpe. permítame, Eric, es que Luis Fernando también tiene levantada la mano. Adelante, Luis Fernando. Sí, entonces, solo para comprender el principio de identidad, el elemento de comparación debe cumplir ciertas características que le den esas cualidades para poder ser, valga la redundancia, objeto de comparación. Por ejemplo, si vemos el concepto estudiante, y estudiante es una persona que cursa estudios en un establecimiento de enseñanza, lógicamente para que cumpla el principio de identidad, cualquier persona que curse estudios en un establecimiento de enseñanza va a cumplir con esas características y por ende va a ser comparable. A cualquier persona fuera de esa categoría no aplicaría para la comparación. Así es, pero espero que no vayan a confundir el principio de identidad con el ejemplo que les estoy poniendo de una definición, concepto y definición. El principio de identidad es puro y duro una realidad, no tiene otro elemento que le sea igual. Ahí de simple. Ahora, para explicarles, yo acudo a este ejemplo de la lógica, que igual cuando estén viendo su curso de lógica jurídica, les van a un poquito siguiendo el ejemplo de Suni y lo que plantea Sara, cuando estén viendo lógica jurídica, se van a dar cuenta de por qué la necesidad, por ejemplo, de diferenciar un homicidio culposo de un asesinato. Porque por principio de identidad, si no hay un elemento que caracterice, un rasgo que identifique al homicidio culposo y que lo diferencie de cualquier otra forma de homicidio, entonces no va a ser posible aplicar una legislación o un artículo en donde se especifique la pena para un homicidio culposo. Digamos que todo esto, como espero que se vaya a ir armando en el camino para que vayan viendo cómo cada uno de estos aspectos tiene una aplicación inmediata y casi necesaria en derecho. Eric, por favor, y después Juan Carlos. Gracias. Con respecto al ejemplo que ponía el compañero de los colores, por ejemplo, verde, yo lo tomo de esta manera, que es verde, bueno, son dos colores diferentes, ¿verdad? Con respecto al tono, pero son idénticos en el nombre, y el rasgo que los identifica es el tono de cada color. ¿Se pudiera aplicar de esa manera? No. Cuando ya estamos en el mundo de las ideas, y en el mundo de la lógica, por lo tanto,
estamos hablando de que el concepto en sí es verde oscuro versus verde claro. Es decir, ya que gramaticalmente el oscuro sea un adjetivo y lo verde sea un sustantivo, un adjetivo sustantivado, ya es otro rollo. En términos puramente conceptuales y lógicos, estaríamos ante dos conceptos diferentes, el concepto verde oscuro y el concepto verde claro. Y como son dos conceptos distintos, jamás podrían ser idénticos, puesto que siempre existiría al menos un rasgo que los diferenciaría. Muy bien, vamos a darle la palabra a usted, Eric, a Juan Carlos, por favor. Juan Carlos, no sé si todavía desea aportar. Buenas noches, Si no... perdón. Buenas noches. no, usted había levantado la mano. Bien. Sí, dígame. Yo lo tomé más o menos con otro ejemplo, siento yo, o sea, yo lo agarré como que un lapicero, objeto que se utiliza para escribir en papel con tinta oscura, lapiceros, ¿no? ¿Podría ser? No, vamos a verlo dentro de del capítulo 5, perdón, está contemplado el tema de la definición. Lo vamos a ver solo para no dejar a Juan Carlos en el aire o la respuesta. Ya vamos a ver los requisitos para una definición, pero insisto, presiento por lo que plantea Juan Carlos y lo que planteó Luis Fernando, que se quedaron más con el ejemplo que con la comprensión en sí de la teoría acerca de la identidad. Esperemos que en lo sucesivo, conforme vaya explicando los otros principios, se refuerce un poquito esa posible ambigüedad que quede. Adelante, Sara, por favor. Gracias, licenciado. Es que no estoy conforme, fíjese, con ese, perdón por el eco, pero estamos en la construcción. Por ejemplo, tal vez no tanto de los tonos de colores. Si yo digo los colores primarios son rojo, amarillo, azul, los colores secundarios son verde, anaranjado, morado, pero su principio de identidad es que son colores. ¿Podría ser? No, insisto. Hay un concepto, tal vez esto se va a entender mejor, así como le dije a Juan Carlos, cuando estemos ante la definición, y ahí vamos a ver lo que es género próximo y diferencia específica. Por ejemplo, rojo tendría como género próximo color, y diferencia específica, pues tal grado de intensidad lumínica, o no sé, habría que encontrar la definición exacta. ¿Ya? Entonces, tal vez la confusión, Sara, está en gramática, se conoce los sinónimos, homónimos, hiperónimos e hipónimos. Un hiperónimo de rojo sería color, y un hipónimo de rojo sería rojo tierno, por ejemplo. Pero, aún así, rojo tierno se diferencia de rojo, y rojo se diferencia de color. Y cada uno de ellos tiene una identidad. Y cada uno de ellos podría ser definible a partir de sus rasgos esenciales, que significaría, como vamos a ver, ubicarlo en el género al que pertenece y establecer la diferencia con respecto a los otros elementos del mismo género. Vamos a seguir en esto, insisto, cuando ya estemos con los otros dos principios, vamos a ver. Pero si quieren les remarco ahorita antes de darle la palabra a Suni. Principio de identidad significa que no existen dos cosas, dos seres, dos entes, dos realidades idénticas. Una realidad solo puede ser idéntica a sí misma. ¿Estamos? A solo puede ser A. Z solo puede ser Z. Esto es, digamos, en esencia lo que indica el principio de identidad. Vamos adelante, Suni. Licenciado, con el ejemplo del lapicero que sea aquí el compañero Juan Carlos. La identidad del lapicero con un lápiz, ¿verdad? El lápiz tiene su identidad y el lapicero, como
identidad. Pero, ¿qué lo diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Es cierto, el lapicero sirve para escribir, para pintar, pero hay rojos, hay verdes, hay azules, hay negros, y esa es la diferencia. Eso es lo que lo diferencia a un lapicero como su identidad sería el color que lo Veamos. No, yo diría lo siguiente, si estamos hablando de los conceptos lápiz y lapicero, siguiendo el ejemplo que le ponía a Sara, ambos podrían ser ubicados dentro del género herramientas para escribir, pero el lapicero tendría un elemento distintivo que le identificaría, que sería como un, ¿cómo se le llama? Que funciona con tinta, digamos. Ahorita no tengo el ejemplo, tendríamos que buscarlo en el diccionario. Y de lápiz que funciona con una mina. Entonces, diríamos, si vamos caminando y encontramos un objeto y vemos que sirve para escribir y que funciona con una mina, diríamos este es un lapicero. En cambio, si encontramos un objeto que sirve para escribir pero que funciona con una mina, diríamos esto es un lápiz. Porque habríamos identificado, es decir, habríamos localizado la diferencia que identifica a cada uno de los dos. Insisto, ahorita vamos a pasar al tema de la definición para que este temita. Yo creo que el problema es que ustedes se fueron por el ejemplo y siguen sin entrarle a considerar la teoría. La teoría en sí es bien sencilla. No hay dos cosas iguales. Y punto. No hay dos cosas iguales. Cada cosa que existe es distinta a todas las demás. Vamos a ver si respecto al orden, yo creo que Daniel Rodas, después Rosemary, después Eugenia. Perdón, les voy a presentar a mi gatito que me está molestando aquí. Pichu, saluda. Ahí está esa belleza de gato, miren. Adelante, Rosemary. ¿Quién es? Daniel. Daniel, por favor. Entonces, cuando el concepto de identidad, por ejemplo, bueno, no sé si lo comprendo bien, por ejemplo, sería, por ejemplo, concepto A, nombre, y luego este es igual a, podría ser Daniel, Juan, Pedro, no. Por ejemplo, no. No, insisto, ustedes se quedaron con el ejemplo y no con la explicación teórica. Así de sencillo, no hay dos cosas iguales. No piensen nada más ahorita, borren el ejemplo que puse de estudiante, simplemente piensen en que no hay dos cosas iguales. Y que la mente cuando está queriendo entender la realidad, sabe perfectamente que no hay dos cosas iguales. Adelante, vamos a ver el orden. ¿Está Rosemary? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciados. Buenas. Pues yo sí entiendo como la entidad sería como generalizado. Por ejemplo, planta nos ayuda a que nos den oxígeno. No, Por seguimos. No sin el específico de planta, árbol, planta, flor, planta, cualquier clase de planta, sino generalizado. Seguimos trabados con relacionar concepto y definición. Si quieren, borren ese ejemplo, es más, yo lo voy a borrar acá, para que se elimine ese ruido que posiblemente yo mismo creé. Uy, ¿qué pasó aquí? Sí, es que si no van a seguir pensando en un concepto y una definición, un concepto y una definición. Concepto es una idea, y no hay dos ideas iguales. Concepto, identidad significa, no hay dos cosas iguales. Entendiendo por cosas cualquier realidad. No hay dos reglas iguales, por más que hayan hecho 1.000.000 de estas reglas. Miren tan bonita mi regla de 50 centímetros. Por más que hayan hecho 1.000.000 de estas reglas, cada una de ellas tiene algo que la diferencia de las otras. Así de punto. Así de fácil. Por más que hayan hecho este pachón en una fábrica y hayan ordenado, mire, se van a vender unos 1.000
cada uno de estos solo es idéntico a sí mismo. Punto. Cristian. Sí, eso que acaba de decir era lo que le iba a decir, que es a la luz natural de la razón, sencillo, simple, A es igual a, no hay más, no le podemos, no sé, ellos están buscando como muchos ejemplos, pero no, es sencillo. La filosofía dice que la lógica es el tratado de las operaciones del pensamiento. Entonces, a la luz natural de la razón, A es igual a, punto. No le borre de todo lo demás. Es una situación mental, ¿verdad? Cerebral. Exacto, sí. Así es, Cristian. Y sí entiendo, por eso les decía yo, y aquí es en donde con mucho respeto se los digo, aquí es en donde comprendemos cómo la escuela más bien nos confunde. Ya van los celos, ¿verdad? Dice Juan Carlos ahí. No, sí, lo que pasa es que sí, a veces nosotros nos complicamos la vida de forma innecesaria. Creo que Cristian lo explica bien fácil. No hay vuelta de hoja, simplemente A solo puede ser igual a A. Y por A se puede sustituir cualquier realidad, sea física, sea mental, sea intelectual, sea ficticia. Cualquier realidad solo puede ser idéntica a esa misma realidad y nada más que esa realidad. Adelante, Luis Fernando. Licenciado, yo iba a hacer un ejemplo de otro tipo. Por ejemplo, disculpe que voy a utilizar su nombre, ¿verdad? Carlos Augusto Velázquez Rodríguez es único. Puede haber otro homónimo, pero la identidad es suya. O sea, me estoy refiriendo a usted es único. Así es. Así me dice mi pareja, pero saber. Así es. Así es. Cualquier, incluso este pelito que tengo aquí, es único y solo es igual a sí mismo. Aunque yo tenga miles de cabellos en la cabeza, cada uno de esos cabellos tiene una identidad. Ya después vamos a ver cómo ubicar cada concepto dentro de su definición. Muy bien, para que no se me pierda, vamos a deshacer lo que quité y pasamos al siguiente. No se me vayan a... Bueno, sí, miren, con la... cuando doy clases de lógica, cuando daba en aquellos dorados años de presencialidad, y cuando no había habido fraude, y que entonces se posibilitaban las clases de otra manera, entonces yo veía cómo había gente que se ponía a llorar de la impotencia, porque le costaba entender la lógica, y les cuesta, y por eso les hacía la reflexión de lo mal que nos está formando la educación en general, cualquiera. Y no crean que la pública está mal y la privada está bien. No, todos, yo porque fui muchos años el coordinador de la Comisión de Primer Ingreso, cada año hacía estadísticas, y era similar el porcentaje de estudiantes que aprobaban el examen de ingreso a la facultad, similar en cuanto a porcentaje de que llegaban de establecimientos públicos versus que llegaban de establecimientos privados. Es el sistema educativo el que nos está haciendo lacta el cerebro. Y también un poquito esta invasión de TikTok, de Instagram y de tantas cosas que realmente nos están metiendo demasiada basura al cerebro. Por eso a veces es bueno alejarnos, como decía el poeta, del mundanal ruido y dedicarnos un poco de tiempo a la meditación, porque llevamos una vida en donde lo inmediato es lo único que vale, en donde lo que miramos, lo que tiene éxito, lo que tiene fama es lo único, y entonces nos estamos degradando como seres humanos. Y ustedes pueden pensar, ni modo que por no entender el principio de identidad de grado, y es que la verdad, nosotros somos humanos porque somos seres racionales.
y porque construimos nuestra vida. ¿Cuál es el problema cuando vivimos en ese mundo de la inmediatez? Que perdemos esa identidad, perdemos esa capacidad de la razón y nos sumergimos en un mundo. Un gran sociólogo que acaba de morir, polaco, le llamó la sociedad líquida, un mundo que nos hace flotar en una realidad entre realidades falsas. Por eso es tan bueno no dejar de un lado, así, gracias, Bauman, no dejar de un lado ese empeño por la lógica, ese empeño por leer una buena novela, un buen poema, porque eso nos hace humanos. Y eso nos rescata de ese universo líquido, soluble, en donde no somos nada, en donde nos diluimos. Entonces, mi llamado es a que ahorita que ustedes mismos vivieron esa sensación de impotencia por no entender un principio que, como lo plantea Cristian, es tan elemental, eso puede ser un bonito llamado de atención para que replanteemos qué estamos haciendo con nuestra vida. También, bueno, lo vamos a dejar ahí porque ya no pudimos avanzar más. También les pido que cada día recapaciten un poco, no recapaciten, sino que mediten un poco acerca de la realidad de nuestra universidad, y es justo lo que se estaría perdiendo si permitimos que este fraude se consolide. Yo creo que les voy a parecer necio, pero en tanto no desarrollemos esa capacidad crítica, vamos a seguir en esa realidad líquida en donde nos vamos a disolver, en donde ya estamos disolviéndonos, en donde ya no tenemos otra alternativa más que frenar. ¿Y cómo vamos a frenar? Precisamente, hay otro de los grandes autores a quien yo leo mucho, Erich Fromm, que decía a partir de la desobediencia. Solo si desobedecemos ese cauce que nos lleva al río de la corrupción y de la podredumbre humana, solo en la medida en que resistamos vamos a poder rescatar nuestra propia realidad. Ya estamos hablando de la realidad de todos, pero de nosotros también. Entonces, renuevo la invitación, por favor, infórmense cómo va, acérquense con los muchachos, que créanme que son verdaderamente ejemplares. Yo insisto, siempre veo ahí, hay una patojita que es psicóloga y es politóloga. Varios que son, están a punto de ser abogados y están a punto de ser politólogos o relacionistas internacionales. Es decir, no son ningunos holgazanes, son gente de un pensamiento y de una claridad superior a la normal, y por eso se atrevieron a entrarle. Fíjense cómo es de sintomático que una escuela de reciente formación, que es la escuela de física matemática, en donde solo se ven cosas pero astrales, en donde tal vez solo René, después de haberse fumado unos 5 de esos que me mencioné, le cacharía la onda, pero ellos son los que están más metidos ahí como escuela no facultativa, porque desde esa visión muy humana que tienen, ya están viendo que no se puede aceptar. Y los más tibios somos justamente nosotros, los que estamos ahí con nuestras ambigüedades. Ya ven, hasta económica se manifestó ayer, que en paro ya más de la mitad económica. Y no les estoy insistiendo en el paro, porque eso ya es una decisión de ustedes. Pero sí les insisto en que tomen conciencia sobre lo necesario de involucrarse, de frenar esta barbarie. Y si no la frenamos, si no la frenan ustedes los jóvenes, no hay quien la pueda frenar. Solo le damos la palabra a Cristian así rapidín y cerramos aquí. Adelante, Cristian. Gracias. Pues yo quería contarle, ¿verdad?, que en 4 cursos de los que llevamos he escuchado la expresión, si usted quiere, toma la norma, y si usted no quiere, no la toma, ¿verdad? Es una cuestión de la voluntad de la persona. Sin embargo, me parece que no se entienden bien las normas y no se entendió bien que había una votación de rector, etcétera, y en la sociedad, ¿verdad?, las normas
precisamente porque lo estamos manejando o se nos ha estado educando en relativismo, sin darnos el concepto real de lo que la norma es, que es acatarla para el orden, ¿verdad? El objetivo o el espíritu de la norma, yo creo que no se está tomando en cuenta, y eso es lo que como sociedad nos desorienta, que es lo que estaba diciendo usted hace un momento, y como grupo social también, ¿verdad? Se empiezan a manifestar cosas de corrupción, que cooptación, que secuestro de elecciones, así de una vez descarado, pero es precisamente porque el espíritu de la norma se perdió y nos han estado inculcando, y lo digo con todo respeto, pero no, como una observación a nuestros catedráticos, es que nos han inculcado que la norma, si usted quiere la toma y si usted no quiere no la toma, pero eso no pertenece al espíritu de la norma, ¿verdad? Entonces tal vez corregir para que nuestras nuevas generaciones tengan un concepto de que por ejemplo, ustedes, nuestro catedrático se merece respeto, por ejemplo, ¿verdad? Es una norma y que conserva la paz de todos. Entonces yo creo que por ahí va la situación en la que nos estamos encontrando, ¿verdad? Y que para eso sirve la filosofía, pues, ¿verdad? Exacto, para eso y para muchas cosas más. Sí, en efecto, pues yo como catedrático, usted como estudiante, cualquier persona como persona, merece todo el respeto del mundo. Cuando existe una norma, si no estamos de acuerdo, pues luchamos por consensos o por debates para que se cambie la norma. Siempre pero por ejemplo, la verdadera, ¿verdad? Exactamente, o falsa, por eso... sí. Sí, por eso Sócrates dijo que él, en tanto no cambiara la norma y la norma decía que él se tenía que tomar el veneno, pues él iba a hacerlo, y si después cambiaban la norma, pues enhorabuena, pero mientras la norma esté vigente hay que respetarla. Y por eso es que se insiste tanto. Aquí es bien sencillo la reflexión. La norma, el capítulo 19 del Estatuto de Elecciones, dice bien claro, bueno, entre otras muchas cosas, pero solo para la más flagrante, digamos, dice, si una elección no se lleva a cabo el día, la hora y el lugar indicados, se tiene que reiniciar todo el proceso. Y aquí simplemente no se llevó a cabo y no se reinició el proceso. Pero, bueno, yo lo que sí quisiera, puedo parecer necio, pero creo que a veces es mejor ser necio que dejar pasar la injusticia. Uno nunca debe de dejar pasar una injusticia. Yo les pido, reflexionen, sigan reflexionando, sigan analizando qué hay. Miren, el viernes pasado los muchachos de Derecho, por aquí hay algunos presentes, organizaron un foro en donde se explicó las bases legales, el por qué existe fraude. Si pueden, vean ese evento en donde un gran jurista, Solórzano Foca, y otro compañero explicaron pasito a pasito de forma sencilla y comprensible el por qué hubo fraude y el por qué no se puede aceptar el fraude y el por qué hay que luchar desde todas las formas posibles para que el fraude se caiga. Muy bien, pasen bonita noche, perdonen si les parezco muy necio, pero prefiero parecer necio a pensar que todo está bien y que todo es color de rosa. Estamos con usted, Lico. Un fuerte abrazo. Gracias. Usted, licenciado. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.